Buenos días tengan todos ustedes. Quiero darle la bienvenida en nombre del Fondo de Ahorro de Panamá a este conversatorio virtual que lleva por título La recuperación económica latinoamericana y el rol de los fondos soberanos en la era post-COVID. Hoy nos acompaña como invitado internacional el señor Jorge Familiar, vicepresidente y tesorero del Banco Mundial. Antes de iniciar, sí quisiera recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas a través de la casilla Q&A o preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. Como ustedes saben, en las inscripciones hemos estado recibiendo muchas preguntas realmente, así que trataremos de contestar el mayor número posible en el tiempo que tenemos. De todas formas, si no se las podemos contestar en vivo, trataremos de hacerle llegar la respuesta. Bueno, para iniciar el conversatorio, quiero invitar a Ana May Maduro de Ardito de Barleta, presidenta de la Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá, para dar la bienvenida oficial a este evento. La directora Maduro cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en el sector financiero y bancario. También forma parte de la Junta Directiva del Banco Multibank y la familia de fondos de inversión de Privalbank, y es miembro fundador de la Asociación de Agentes de Valores de Panamá. La directora obtuvo el título de licenciada en Economía y Administración de Empresas de Brown University. Adelante, directora Maduro. Gracias, Alma. En nombre de la Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá, le damos la bienvenida a Jorge Familiar, vicepresidente y tesorero del Banco Mundial. Me cuenta Jorge que es su primer conversatorio después de ser nombrado en esta posición en enero de este año, así que es un gran honor para nosotros. La relación entre el FAB y el Banco Mundial inicia desde el 2011, desde que se creó el fondo, a través de nuestro programa RAM. Esta alianza estratégica ha permitido que nuestra institución, el FAB, robustezca su gobierno corporativo, siendo reconocido a nivel internacional. Sin más preámbulo, los dejo en este conversatorio entre Abdiel y Jorge, que nos dará sus impresiones sobre la región latinoamericana y nos hablará un poco del papel que han tomado los fondos soberanos y lo que pueden llegar a tomar en el futuro cercano. Adelante, Alma. Muchas gracias, señora Ana May Maduro de Ardito Barleta, presidenta de la Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá. Y bueno, está con nosotros ya el señor Jorge Familiar, vicepresidente y tesorero del Banco Mundial y administrador de los planes de pensiones del Grupo Banco Mundial, quien asumió estos roles a partir del 1 de enero del 2022, este año. El señor Familiar, de nacionalidad mexicana, es responsable del liderazgo de las operaciones y programas de mercados de capitales por cerca de 1.2 trillones en emisiones de bonos, gestión de cartera de deuda, de clientes externos y en transacciones de gestión de riesgo. El señor Familiar administra los 40.000 millones de fondos de pensiones del Banco Mundial y dirige la práctica de creación de capacidad de la tesorería del Banco Mundial para bancos centrales y fondos soberanos como clientes. Antes de este nombramiento, el señor Familiar se desempeñó en múltiples puestos de alta dirección en diferentes funciones, adquiriendo una amplia experiencia en las áreas de desarrollo económico, finanzas y gobierno corporativo. El señor Familiar tiene una licenciatura en contabilidad y una maestría en finanzas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, donde se graduó con honores. Le corresponderá al señor Abdiel Santiago, secretario del Fondo de Ahorro de Panamá, moderar este conversatorio. El señor Santiago lidera la gestión estratégica y financiera del Fondo de Ahorro de Panamá, fondo soberano del país, con activos por más de 1.500 millones de dólares invertidos en acciones, bonos, inversiones alternativas y líquidas. Cuenta con más de 22 años de experiencia financiera, principalmente en Estados Unidos, incluyendo roles ejecutivos en investigación de inversiones de capital, banca de inversiones, reestructuración financiera y regulación de mercado de capitales. Recibió un MBA de la College School de Northwestern University y una licenciatura en la Universidad de Denver. Ya están con nosotros el señor Familiar y el señor Santiago. Adelante. Bueno, muchas gracias, Alma. Muchas gracias, Ana May, presidenta de la Junta Directiva, por su tiempo y obviamente gracias también al señor Jorge Familiar. De ahora en adelante lo voy a
te voy a decir Jorge, si no te importa. Y escuchando a Alma y la introducción que ha hecho, son bastantes números que menciona en términos de la gestión y todo lo que tiene que hacer, así que eso evidencia que bueno, tienes una vida profesional muy ocupada, así que vamos a mantener el tiempo aquí en 1 hora exacta, no vamos a ser muy estrictos con ese tiempo. Y bueno, el propósito de este conversatorio es básicamente dos cosas, tiene 2 componentes. Uno es conversar sobre la situación de Latinoamérica y en particular, quizás, si tenemos tiempo, sobre Panamá en términos del avance económico post-COVID o post-pandemia. Esa es una parte. La segunda parte es hablar sobre fondos soberanos, qué son, qué hacen y cómo los fondos soberanos globalmente, pero más específicamente en la región, pueden contribuir con este crecimiento. Así que ese es básicamente el propósito y tenemos otras preguntas más adelante de la audiencia que hemos recolectado. Así que vamos a comenzar. Antes de comenzar, Jorge, quisiera proyectar una filmina. En este caso es la filmina número 11. Si la pueden proyectar, sería genial. Vamos a esperar Sí, esta filmina es básicamente si la puedes proyectar un poquito más grande, por favor. Bueno, esta filmina es del Fondo Monetario y habla del crecimiento que se espera estos 3 años. Bueno, el 2021 ya ha pasado, pero tenemos el 2022, 2023. La línea que es de importancia aquí es la roja, que es Latinoamérica. Y lo que observamos que después de un repunte en el 2021 de 6.8, colapsa esencialmente, o por lo menos colapsa relativo a las otras geografías, a 2.4 y 2.6. Entonces, obviamente la tendencia, aunque los números son positivos, la tendencia es hacia la negativa. Así que la primera pregunta para Jorge es, ¿cuál es la situación económica? ¿Cómo Latinoamérica ha podido enfrentar la recuperación económica? ¿Qué se espera y cómo podemos reversar esa tendencia que nos dice el Fondo Monetario? Adelante, Jorge. Muchas gracias por tu tiempo. Muy buenos días, Adiel. Muy buenos días, Ana May. Es un gusto para mí estar con ustedes esta mañana. En efecto, esta es mi primera participación en un evento público desde que inicié mis funciones como tesorero. Sin embargo, en algún momento estuve a cargo de las operaciones del banco en América Latina y esto me dio la oportunidad de ir a Panamá muchas veces. Y tengo una confesión que hacer, que es que me hubiera gustado mucho más el poder hacer esto desde Panamá, pero de cualquier forma me da un gusto enorme el poder compartir este tiempo con ustedes. Las expectativas del banco, como las publicamos en enero en nuestro Global Economic Prospects, son muy similares a las del fondo que proyectaste, Adiel. Para el 2021 se espera que el crecimiento haya cerrado en 6.7%, y esto pues fue resultado de una economía impulsada por primero buenas condiciones externas, precios altos de los commodities, flujos fuertes por remesas, crecimiento de socios comerciales de la región importantes. Y también, desde luego, el avance en los procesos de vacunación en los países de la región. Ahora, para los siguientes 2 años esperamos una desaceleración. Los números del banco son muy parecidos a los del fondo: 2.6% para 2022, 2.7% para 2023.
Y también estos números fueron, los publicamos en enero y la situación ha cambiado también bastante en las últimas semanas, en los últimos días, ¿no? Por una parte, en ese entonces lo que esperábamos era menor demanda externa y también menores precios de los commodities, y nuestra región, como sabemos, es un exportador importante de commodities. La situación en cuanto a precios de commodities ha cambiado dramáticamente en la última semana y podemos hablar un poco más de eso. Y también un tema a considerar es que durante la pandemia millones de trabajadores perdieron el empleo, particularmente mujeres y jóvenes en la región, y este continúa siendo un reto muy importante. Hablabas un poco sobre retos para estimular la economía ahora que se acaba la pandemia, ¿verdad? Y bueno, yo creo que ahí, si hubieras proyectado una gráfica de más largo plazo, hubiéramos visto que la región ya venía en un proceso de bajo crecimiento por bastantes años antes, ¿no? Salimos de hecho, de la anterior crisis global, la de 2008, con niveles de endeudamiento relativamente altos, tras haber implementado políticas fiscales contracíclicas, y muchos de los países de la región estaban en un proceso de consolidación fiscal. En ese momento llega la pandemia y eso a lo que lleva es a que es necesario volver a tener intervenciones de tipo fiscal cuando ya el espacio era limitado, ¿no? Entonces ahora tenemos pues niveles de deuda altos, y en la medida en la que estamos enfrentando procesos inflacionarios, esto ya venía desde hace varios meses, y que las economías, sobre todo las economías desarrolladas, están volviendo a crecer, pues estamos ante una situación de normalización de las políticas monetarias, ¿verdad? Y sabemos un poco qué es lo que sucede cuando se presentan condiciones como estas en los mercados. Las tasas de interés van a subir, y esto va a tener un efecto de mayor pago de intereses para los países que tienen altos niveles de endeudamiento, y también salidas de flujos de capitales, y esto va a generar algunas presiones en los tipos de cambio. Claro, sí, yo creo que tenemos una filmina para cada estos sin querer, ¿no? Pero sí quería proyectar aquí la número 10, que tiene que ver con lo que mencionaste, que son los precios de las materias primas o commodities, ¿no? Obviamente esto solamente es desde 2016 al presente, pero sí es importante ver esto, porque sí, aunque los precios ahora mismo están bien altos, y este es básicamente un compósito de diferentes commodities, desde el crudo hasta trigo y metales, etcétera, ¿no? Es un simple índice. Se ha disparado, pero lo que me suena, y como sabes, o como sabemos, que estos precios cambian, son volátiles, son efímeros a veces, y lo que me suena a manera de comentario, ¿no? Lo que me suena a mí es que, aunque estos precios ahora mismo están altos de las materias primas y que la región se beneficia bastante de esto, me suena a mí que no sería suficiente para eso solamente para reactivar la economía. ¿Es esa estoy en lo correcto, Jorge? Bueno, y yo complementaría lo que dices, a lo mejor con algunos pequeños detalles extra, ¿no? O sea, el impacto de los precios de los commodities depende mucho de la situación de cada país, ¿verdad? Porque hay algunos países en la región que son importadores de commodities, y claramente esta no es un buen panorama para esos países. Para los exportadores de commodities, pues también depende exportadores e importadores de qué commodities, ¿no? Aquí lo que tenemos es un poco una tormenta perfecta. El precio del petróleo está sumamente alto, pero también el precio del trigo, por ejemplo, está muy alto, ¿no? Y cuando estamos hablando de precios de alimentos dentro de esa canasta de commodities, puede haber un beneficio para países exportadores, pero hay un impacto negativo siempre para las poblaciones más pobres, ¿no? Y esa es una de las preocupaciones grandes que una institución como el Banco Mundial siempre tiene, ¿no? Entonces, un entorno claramente complejo y volátil, como mencionas, Ariel. Claro, no, de acuerdo. Y bueno,
sabiendo eso, desde la perspectiva del Banco Mundial y en base a tu experiencia, que obviamente es vasta, ¿cuáles serían estos motores, ¿no? para reactivar? ¿Cómo ves la región creciendo? ¿Cuáles son los motores que van a permitir que esta región pueda crecer? Obviamente con los precios de las materias primas también, pero más sosteniblemente, ¿no? ¿De qué fundamentalmente se tienen que enfocar los gobiernos, diría yo, preguntaría yo hacia ese crecimiento? Bueno, déjame empezar por un pequeño disclaimer, ¿no? Ahora soy el tesorero, en algún momento fui vicepresidente para América Latina y el Caribe, entonces no me corresponde del todo ser el que habla de cuáles son los motores del crecimiento, pero déjenme compartirles una pequeña anécdota. Yo fui el primer vicepresidente de América Latina del Banco Mundial en 30 años. Había habido otro vicepresidente de América Latina que fue don Nicolás Ardito Barletta, ilustre panameño, 30 años antes que yo. Y cuando llegué al puesto en Latinoamérica, estaba a punto de presentar mi primera estrategia para la región, ¿no? Y la pregunta era un poco la que me acabas de hacer, Abdiel: ¿cuáles son los motores de crecimiento para Latinoamérica? Y se me ocurrió ir a consultar los archivos del banco. Todo está archivado en el banco, ¿no? Y encontré las palabras de don Nicolás al Consejo de Administración cuando él presentó su estrategia para la región. Y lo que él dijo en ese momento, lo que yo dije en aquella ocasión y lo que les voy a decir ahora, están muy bien alineados, ¿no? Entonces pareciera que el diagnóstico lo tenemos bastante claro y las soluciones las tenemos bastante identificadas. Lo que necesitamos es movernos hacia la implementación, ¿no? ¿Y cuáles son los retos? Bueno, pues un reto claro es el de la baja productividad y otro reto claro es el de la baja inversión, ¿no? Entonces estos son temas que requieren de intervenciones estructurales, ¿no? De reformas, atender las deficiencias estructurales que tenemos, ¿no? Y sabemos lo que esto implica, ¿no? Incentivar la innovación, ¿no? Esto pasa por, entre otras cosas, por tener unos buenos procesos educativos, ¿no? Aprovechar la transformación tecnológica, mejorar nuestra infraestructura, generar las condiciones para atraer la inversión nacional y extranjera, ¿no? Creo que esos diagnósticos y estas soluciones las tenemos identificadas. Los componentes en cada país pueden cambiar, ¿verdad? A lo mejor en un país es más importante fortalecer el Estado de Derecho y en algún otro es invertir en infraestructura, ¿verdad? Pero más o menos la agenda es bastante homogénea. Okay. Así que básicamente el plan está, lo que falta es la ejecución del plan. Supongo que esa es la posición o por lo menos la perspectiva. Yo creo que este es un buen momento si puedo a lo mejor interrumpirte un segundo y decir, y también creo yo que sabemos que las crisis son buenos momentos para tomar acción, ¿no? Entonces, si estos son momentos difíciles, a lo mejor estos son buenos momentos para acordar las reformas necesarias que nos permitan movernos hacia adelante. Claro que sí. Y yo creo que este es un buen momento para entrar en lo que es la segunda parte de la conversación, o el segundo propósito, ¿no? Que es sobre los fondos soberanos. Yo creo que es importante, por lo menos los que nos escuchan, que son de Panamá, que Panamá tiene un fondo soberano. Hay muchas personas quizás no lo saben. Fondo soberano es esencialmente un gestor de activos para un propósito predeterminado. En el caso de nosotros, el Fondo de Ahorro de Panamá es como quien dice un fondo en caso de emergencia, ¿no? Y de reactivación económica. Así que yo creo que podemos entrar en lo que son los fondos soberanos, pero antes de eso, sí quisiera mostrar una filmina, una lámina, la número 1, que es básicamente lo que tenemos globalmente en términos de fondos soberanos. No sé si la podemos proyectar ahí, Edgardo, la número 1. Y esto es básicamente lo que vemos en el mundo en términos de fondos soberanos. Y
y claramente lo que salta aquí es que Latinoamérica es uno de los globos más chicos, o el más chico, está cerca de los más chicos. Ahí dice, yo sé que es difícil de leer, pero dice que Latinoamérica tiene 0.2 trillones en activos de fondos soberanos. 0.2 trillones viene siendo 200 billones de dólares. Así que desde el punto de vista global estamos, no tenemos cero, pero tenemos algo de fondos soberanos. Entonces, mi pregunta, Jorge, es para que nos ayude, ¿qué es un fondo soberano? O sea, ¿cómo visualizas que un fondo soberano puede ayudar a ejecutar, ¿no? esos planes que ya existen, ¿no? Bueno, como mencionabas, Adiel, los fondos soberanos son fondos de inversión, propiedad del Estado, ¿no? Y juegan un papel muy importante en, suavizar los shocks externos, ¿no? Y ayudar a enfrentar los shocks externos, ¿no? Entonces, en este sentido, el papel específico que pueden jugar en un entorno como el que estamos viviendo, como ha sido la pandemia y como es la incertidumbre que enfrentamos el día de hoy, pues es apoyando a la política fiscal, ¿no? Y esto es independiente al tipo de fondo, ¿no? Porque mencionabas que hay diferentes propósitos para los fondos soberanos y claramente lo hay. Los tenemos de estabilización, de ahorro, de desarrollo, ¿no? Pero en términos generales, cualquier fondo soberano puede apoyar, amortizar shocks externos, ayuda a los países a ahorrar cuando las épocas son buenas y a invertir o a hacerle frente a las adversidades cuando esto es necesario, ¿no? Pensando en los tipos de fondos que hay, ¿no? Un fondo de estabilización o de ahorro, pues claramente tiene un papel más directo en la reducción de las presiones sobre las finanzas públicas de un shock externo y ayudan a acelerar la recuperación de manera general, mientras que los de desarrollo pues permiten invertir en sectores más específicos que pueden a lo mejor beneficiarse y generar más retornos tras, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Entonces, esta sería un poco la diferencia y claro, estos distintos tipos de fondos tienen propósitos distintos, pero también unos objetivos de inversión o tienen regímenes de inversión diferentes. Sí, yo creo que nuevamente viendo esa filmina, no la tiene que mostrar otra vez, pero ¿por qué es que Latinoamérica tiene pocos? Creo que sabemos la respuesta, pero creo que es bueno quizás explorar un poquito más por qué los números no son tan alentadores en nuestra región. ¿Serán restricciones monetarias o quizás retos fiscales? ¿Cómo podríamos ver nosotros más o más generación de fondos soberanos en la región? ¿Cuál ves tú que sean los retos, ¿no? hacia esa visión? Esta es una pregunta interesante, Abdiel, porque cuando pensamos en la región y pensamos en el panorama de la historia de desarrollo de nuestra región en el largo plazo, ¿no? Tenemos nuevamente muchos países exportadores de recursos naturales, ¿no? Países ricos en recursos naturales y que cuando los precios de las materias primas son altos y la demanda es alta, pues tienen unos beneficios extranormales importantes, ¿no? Y después, y en muchas ocasiones, como lo vimos en los últimos 20 años, ¿no? Cuando las condiciones externas son favorables, pues tenemos procesos de crecimiento y de reducción de pobreza y de desarrollo muy positivos, pero después cuando las condiciones externas no son tan favorables, pues vemos que esos procesos se estancan o incluso se revierten, ¿no? Entonces, lo primero que yo preguntaría es si no haría sentido tener más de estos mecanismos que precisamente ayudan a suavizar
esta volatilidad de los ciclos, ¿no? Y bueno, puede haber muchos motivos, ¿no? O sea, desde voluntad política y generar los consensos necesarios para crear un fondo de esta naturaleza. Y no es sencillo, ¿no? No es sencillo. Yo siempre he pensado que un papel importante de los fondos soberanos se puede sintetizar con la frase alejarnos de la tentación, ¿verdad? Porque cuando hay una abundancia de recursos, existe una tentación para utilizar esos recursos, ¿no? Y los fondos soberanos, cuando están bien gobernados, cuando tienen independencia de gestión, cuando están bien regulados, ayudan a mantener esos recursos disponibles para el propósito que tienen, ¿no? Que es apoyar cuando los momentos externos no son y los momentos internos no son tan positivos, ¿no? Entonces, un tema puede estar relacionado con la creación de esos consensos. Y otros temas pueden estar relacionados hasta con el desconocimiento o con, pues con las complejidades que hay en echar a andar un fondo que funcione bien y que esté adecuadamente administrado, ¿no? Ahí, pues déjenme hacer a lo mejor un pequeño infomercial, ¿no? Y ustedes mencionaron el programa RAMP, y precisamente el programa RAMP es eso, ¿no? Es un programa que tiene el Banco Mundial de alianzas estratégicas en donde ayudamos a diversos dueños de activos a manejar estos activos y a cambio de la cuota que se paga de administración de activos hay un componente de capacitación, de transferencia de conocimiento, de mejores prácticas, y se participa en una comunidad de iguales, en donde también entre los diferentes miembros de esta alianza estratégica se comparten experiencias, ¿no? Entonces es una forma en la que nosotros contribuimos, digamos, a generar más fondos de esta naturaleza. Claro, sí, bueno, y yo complemento eso, ¿no? Esta es parte infomercial, supongo. Nosotros hemos tenido esta relación con el Banco Mundial desde el inicio, ¿no? De 2013, y nos ha ayudado no tan solo en el tema técnico y práctico, que obviamente es importante, pero también en ejecutar nuestro gobierno corporativo. Y digo ejecutar porque el gobierno corporativo tiene dos partes, ¿no? Uno es el papel y el otro es la ejecución propia. Entonces, y precisamente en ese proceso, observando cómo otros fondos soberanos han fortalecido su gobierno corporativo, inclusive bancos centrales también, eso no ha tenido precio, ¿no? Obviamente, también tiene que ver con la estructuración del mismo fondo y lo que se le permite hacer. Y no podemos olvidarnos, en la gestión de fondos soberanos tenemos dos polos, ¿no? Un polo es los mercados financieros, las decisiones económicas y financieras. Eso ya es difícil. Y por otro lado tienes los temas políticos, los temas gubernamentales. Entonces, creo que el gobierno corporativo y lo que el Banco Mundial nos ha permitido hacer bien es tener ese balance apropiado. Así que siguiendo con el infomercial, estoy completamente de acuerdo. No sé si tienes algún comentario sobre eso. Bueno, tal vez relacionado y complementando lo que mencionas, creo que los temas que tocas de gobierno corporativo son importantísimos, ¿no? Pero complementando también por qué nuestra región, ¿no? Yo creo que si pensamos en la gráfica que nos mostraste hace rato, ¿no? El mapa que tenía los fondos por las diferentes regiones, ahí claramente se ve que este es un grupo muy heterogéneo, ¿verdad? Hay muchos diferentes, en todas las regiones hay
hay fondos soberanos, entonces vemos diferencias, o sea, vemos que los hay en países industrializados y de alto ingreso, y vemos que los hay en países en desarrollo y de ingreso bajo, ¿no? Entonces, están en países de todo tipo. Ese no es un motivo para no tener un fondo soberano, ¿no? También lo que vemos es que están en regiones o en países que son, por ejemplo, ricos en recursos naturales o que tienen una gran riqueza natural, pero también los hay en países en donde la fuente del ahorro es otra, ¿no? Excedentes en reservas, superávits fiscales temporales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen los activos? También es más una cuestión de convicción que un origen particular del país, ¿no? Y otro hablando de origen de recursos, creo que Panamá es un buen ejemplo, ¿no? Países que cuentan con un activo que genera ingresos y que es importante aprovechar, digamos, lo que ese activo genera, ¿no? Hay países que tienen activos distintos, pero que tienen esta misma característica, ¿no? Y si vemos nuevamente la gráfica que muestra en cuanto a totales, ¿no? Pues hay más de 100 fondos soberanos en el mundo, ¿verdad? Y ahora manejan activos por 9 trillones de dólares, ¿no? Trillones americanos, ¿no? Eso es 10% del Producto Interno Bruto global, ¿no? Entonces, creo que esta es una muy buena radiografía de que estos fondos hacen sentido en muchos contextos diferentes. Sí, exacto. Y yo creo que podemos hablar sobre cómo exactamente se pueden utilizar estos fondos para nuevamente el crecimiento económico, ¿no? Y es parte de lo que estamos conversando. Pero antes de eso, quiero mostrar una lámina que muestra cómo ha cambiado la asignación de activos, la asignación estratégica de activos en los últimos años. Y tengo dos ejemplos aquí. Uno es el Fondo de Inversión de Corea y obviamente el otro somos nosotros, el Fondo de Ahorro de Panamá. Y proporciones al lado, el Fondo de Corea creo que tiene unos 110 o 120 billones de dólares. Lo que observamos aquí es el cambio, ¿no? En el 2007, este fondo de Corea tenía 29% en acciones, que no es poquito, es algo significativo. Hoy día, bueno, 2019, que es la última data que tengo, ese 29 se convierte en 41%, pero más que eso, vemos que tienen un 15% en activos alternativos, que supongo aquí son activos que no son líquidos, capital privado quizás, deuda privada. Y en el caso de nosotros, inclusive, en el 2012, cuando inicia el fondo, no teníamos acciones. Hoy día tenemos aproximadamente 20% en acciones y hasta un 5% en activos alternativos, que principalmente son acciones no líquidas y acciones de capital privado, que vale la pena decirlo, que también el Banco Mundial a través de su programa nos ayudó en términos de la ejecución y la búsqueda estratégica de estos fondos. Entonces, este ha sido como el cambio de estos fondos, obviamente a inversiones o oportunidades de inversiones más directas. Entonces, la pregunta sería, si ese 15% en el caso de Corea o el 5% nuestro, supongamos que se expande a un 10 o un 15 o un 20%, ¿cómo podría el fondo, este fondo o otros fondos impactar el entorno económico de una forma más directa quizás en nuestras economías? Nuevamente con el propósito de generar actividad económica y al final del día de generar empleo también, ¿no? ¿Cómo visualizas o visualizarías, ¿no? esta participación?
Bueno, yo aquí diría dos cosas, ¿no? La primera es, coincido plenamente contigo, en los últimos 20 años ha habido una evolución muy significativa en los regímenes de inversión de los fondos soberanos, al igual que otros inversionistas institucionales. Yo te diría que si vemos, por ejemplo, la pensión del Banco Mundial, ¿no? El fondo de pensión del Banco Mundial, pues también ha habido una evolución en cuanto a mayor diversificación en clases de activos y de los activos mismos, ¿no? También esto es entendible por el entorno de bajas tasas de interés que hemos vivido por un periodo de tiempo tan largo, ¿no? Si pensamos que desde la crisis de 2008 hasta la fecha, pues hemos estado en un entorno de tasas extremadamente bajas, en muchos casos hasta tasas negativas, pues ha habido una búsqueda por activos que generen mayores rendimientos, ¿no? Y entonces es ahí donde vemos el fuerte surgimiento de activos alternativos en los portafolios de inversionistas que tienen horizontes de inversión de largo plazo, ¿verdad? Eso es muy importante. El propósito del fondo y el horizonte de inversión del fondo o de un fondo o de otro fondo no necesariamente es el mismo, ¿no? Entonces, veremos mayor participación en activos menos líquidos, como puede ser el capital privado, como puede ser los hedge funds, ¿no? Los fondos de cobertura, ¿no? Que son menos líquidos, pues en horizontes de planeación más largos, ¿no? Y esto también, tú mencionabas cómo la diversificación de los activos o las inversiones que hace el propio fondo puede tener un impacto en la economía. Yo diría, pues sí, por una parte tienes esto, ¿no? Porque la participación, pues tanto en un mercado de deuda, pues es canalización de recursos hacia actividades productivas, ¿verdad? Aunque en general el régimen de inversión, pues no necesariamente se ve, depende del tipo de fondo, si el régimen de inversión va a ser parte del cumplimiento del objetivo del fondo mismo, ¿no? O sea, si tú tienes un fondo que lo que busca es hacerle frente a shocks externos o, por ejemplo, desastres naturales, pues a lo mejor lo que vas a buscar es un perfil de inversión mucho más líquido y de menor y de más corto plazo y de mayor calidad crediticia que si eres un fondo de desarrollo, ¿verdad? Y si eres un fondo de desarrollo, entonces vas a tener mucho más libertad en tu régimen de inversión. Y además de estos activos de los que hemos hablado, pues habrá inversiones directas en participaciones público-privadas que tal vez van a tener o que seguramente van a tener un impacto positivo en el desarrollo del país, porque ese es parte del objetivo del fondo, y tal vez también en infraestructura directamente, ¿no? Este es como, digamos, como la gama o el rango, ¿no? Y en medio, pues tendríamos a los fondos de ahorro, ¿no? Que no son totalmente líquidos, pero tampoco tienen un propósito tan amplio como los fondos de desarrollo, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cuestiones que hay que tener muy claras y que se liga desde luego, Abdiel, al tema que tú ya mencionaste varias veces de la buena gobernanza, de la independencia de gestión, ¿no? O sea, hay que tener muy claro cuál es el propósito del fondo, cuál es el horizonte de inversión, cuál es el perfil de riesgo y el administrador tiene que seguir la guía que le da el dueño de los activos o el cuerpo colegiado que gobierna, digamos, al fondo, ¿no? Y tiene que haber independencia de gestión. Y también Entonces, creo trabajar que con el Banco estamos... Mundial, ¿no? Bueno, el Banco Mundial está encantado de apoyar a cualquier fondo soberano que vea valor en esto, ¿no? Claro. Y tenemos 60 y tantos clientes que así lo ven. Así mismo es. Y en el tema de inversión, no sé qué tanto estás viendo el tema de inversión en tecnología, ¿no? Porque yo soy de la perspectiva de que para Latinoamérica la inversión en tecnología está, llámese fintech, medtech, proptech, todas estas clases
de verticales pueden ser muy buenos para la región en términos no tan solo del mismo hecho de tener tecnología, sino también de la generación de empleo. Entonces estaba leyendo por ahí que estamos en un récord en términos de inversión en la región, en Latinoamérica. Creo que es aproximadamente 20 billones de dólares en inversión en toda esta área de tecnología, ¿no? Obviamente son compañías o ideas que no están completamente desarrolladas, pero me parece a mí, no sé si estás de acuerdo, que el interés de los inversionistas por la región se ha incrementado increíblemente. Y la pregunta para ti, o sea, ¿ves la tecnología o la inversión en tecnología y el desarrollo como algo, como uno de esos motores, ¿no? Hablando nuevamente del crecimiento de la región. Mira, Abdiel, hace 2 años veíamos una velocidad exponencial en los desarrollos tecnológicos y un impacto en todos los aspectos y en todas las áreas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero en particular en el área de finanzas, un impacto muy significativo, ¿no? Y entonces vino la pandemia y lo único que ha sucedido desde entonces es que hemos puesto el pie en el acelerador hasta el fondo, ¿no? Y creo que eso lo hemos experimentado todos en carne propia, ¿no? Hace 2 años usábamos de vez en cuando estos mecanismos de comunicación como el que estamos usando para este evento, ¿no? Y el día de hoy es nuestro pan de cada día, ¿no? Y hemos visto cómo las plataformas han ido evolucionando impresionantemente, ¿no? En la función financiera, todavía más, ¿no? Medios de pagos, por ejemplo, ¿no? Había países emergentes que habían adoptado medios de pagos digitales de forma muy agresiva, incluso superando a economías desarrolladas, ¿no? Uno de los últimos viajes de trabajo que hice antes de la pandemia fue a China, y es impresionante ver cómo todos los pagos, no solo de comercio digital, sino en el mundo real, se hacían a través de plataformas digitales ya, ¿no? Y otro de las misiones que hice fue a Kenia, en donde tienen esta empresa M-Pesa, a través de mensajes de SMS se hacen todos los pagos, ¿no? Bueno, esta tendencia que ya venía después de la pandemia, yo creo que la vamos a ver acelerarse mucho más, ¿no? La otra cosa que nos deja la pandemia, creo yo, es que hay una clara desigualdad entre los países que tienen buena cobertura digital y los países que no lo tienen, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en educación. Un país con buena cobertura digital lo que hizo fue mover las clases en línea y los muchachos perdieron algo, pero las clases siguieron bastante fuertes, ¿no? Un país con no tan buena conectividad o sin conectividad, pues los muchachos perdieron mucho más, ¿no? Entonces, claramente vemos no solo que la evolución ahí está, sino que hay motivos muy fuertes para invertir en tecnología, ¿no? Y nuevamente en la parte de finanzas, creo yo que todas estas tendencias aunadas a el surgimiento de nuevas cosas como blockchain, como el perfeccionamiento de reconocimiento. Perdón por el término en inglés, pero sí, me imagino que en Panamá no vamos a tener problema. El Optical Character Recognition, robótica, inteligencia artificial, pues van a venir a revolucionar la forma en la que trabajamos, ¿no? Y sí, desde el punto de vista de inversión, también creo yo que va a ser muy importante invertir en la gente, porque las habilidades que se van a necesitar hacia adelante para hacerle frente a esta velocidad de cambio y a la forma en la que se va a transformar el mundo laboral, ¿no? Van a requerir de otro set de habilidades, ¿no? Y entonces tenemos que estar en un constante capacitación para nuestra gente, porque esa va a ser muy importante para poder estar en esta tendencia de cambio tan fuerte en el mundo. Así es, completamente de acuerdo. Inclusive creo que bueno, no todo el mundo obviamente puede trabajar desde un Zoom, pero tienes un segmento de la economía significativo donde
Creo que el regreso a las oficinas al 100% quizás está en un horizonte muy largo, ¿no? Entonces yo creo que el tema híbrido o la participación híbrida entre remoto y en la oficina creo que va a estar con nosotros por un buen tiempo. Yo creo que ya estamos casi cerca del final, pero sí quería mostrar aquí algo para los que nos escuchan que son de Panamá. A veces quizás no sabemos lo que tenemos, ¿no? Y sí quisiera tomarme el tiempo de mostrar el Fondo de Ahorro de Panamá, cómo comenzó y dónde está hoy y qué ha hecho en los últimos años, nuevamente con la ayuda del Banco Mundial. Y en términos de dólares, ¿no? Dólares y centavos, el fondo comienza con 1.24 billones de dólares. Hoy día está en 1.4. Obviamente depende del mercado cómo le va. Y lo que ha sucedido entre ese comienzo y donde estamos hoy, que el fondo ha generado en rendimientos, llámese valorización, intereses, dividendos, etcétera, 450 millones de dólares ha contribuido al Estado, o en términos de transferencias al Tesoro Nacional, un aproximado de 235 millones de dólares. Ese 235 millones de dólares incluye los 105 millones de dólares que el fondo logró transferir al gobierno para enfrentar la pandemia, que nuevamente al punto de Jorge, son fondos que ayudan a estabilizar, ¿no? Depende de qué clase de fondo estemos hablando. Así que simplemente quería poner eso ahí para que los que nos escuchan en Panamá lo tengan en mente. Aunque no estamos todos los días en televisión, sí, todos los días sí estamos trabajando fuerte para tratar de generar el mejor retorno posible con el menor riesgo posible. Pero antes de terminar, sí quería cambiar un poquito, Jorge, y bueno, eres vicepresidente del Banco Mundial, tesorero, que siento yo es una posición importante. ¿Cómo uno llega a ser vicepresidente del Banco Mundial? ¿Cómo uno llega a ser tesorero del Banco Mundial? ¿Cómo uno llega a ser el que gestiona 40 billones de dólares de pensión del fondo? Pues mira, Biel, en mi caso yo inicié mi carrera en México, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. Fui regulador del mercado de valores por muchos años y llegué al Banco Mundial por casualidad, tengo que confesártelo. Había reformado prácticamente toda la regulación secundaria del mercado de valores de México, propuesto una nueva ley del mercado de valores que había sido ya aprobada por el Senado mexicano, y a mí me parecía pues que ya había llegado mi momento de cerrar ese ciclo y hacer alguna otra cosa, ¿no? Pero tenía por legislación mexicana un periodo, un cooling off period de un año en el que no podía trabajar en nada que hubiera regulado o supervisado, y como regulaba los bancos, casas de bolsa, pues prácticamente no podía hacer nada en el país, y entonces se me ocurrió irme al Banco Mundial como consultor, y llevaba poco tiempo de consultor cuando México nuevamente me invitó a representar al país en el Consejo del Banco, ¿no? Y de una carrera muy enfocada a cuestiones financieras, pues se me abrió el panorama hacia el desarrollo de forma más amplia. Me enamoré de la institución. Después regresé a México por un año porque también había un cooling off period en el Banco Mundial y me invitaron de regreso. Regresé como secretario corporativo, que básicamente mi papel era construir consensos entre el Consejo de Administración del Banco Mundial, en donde están representados los 189 países miembros y la administración. Y después de hacer eso por unos años, tuve la fortuna de
seguir los pasos de don Nicolás y ser vicepresidente para América Latina y el Caribe. Después regresé a finanzas dentro del Banco Mundial, siendo contralor 3 años y ahora tesorero, ¿no? Entonces, pues ha sido una carrera muy ecléctica, en donde pues he tenido oportunidades que se han presentado y pues lo que sí es un hecho es que me he aventado a tomar esas oportunidades. O sea, bien fácil lo que te está diciendo, ¿no? Mira, yo creo que podemos entrar al tema de preguntas y respuestas. Y aquí tenemos, bueno, obviamente tenemos un montón de preguntas. Creo que déjame ver aquí. Aquí hay una que me parece que es relevante. ¿Cómo la tesorería del Banco Mundial promueve las finanzas sostenibles? Esa es una de las preguntas. Digo, la pregunta obviamente está hacia el tema que se conoce en inglés como ESG o ASG. ¿Cuál es el rol del Banco Mundial sobre ese aspecto? Esa es una muy, muy interesante pregunta, Biel. Fíjate, para nosotros es un tema importante desde muchas dimensiones, ¿no? Primero como emisor, porque las funciones del Banco Mundial están totalmente alineadas con cuestiones ambientales, sociales y de buena gobernanza. Nuestros proyectos, los proyectos que financiamos, son proyectos que buscan erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y haciéndolo de forma sustentable, ¿no? Entonces, todos nuestros proyectos están sujetos a salvaguardas ambientales, sociales y, por ejemplo, sujetos a prácticas de manejo de recursos y de procesos de adquisiciones, pues muy robustos, ¿no? Entonces, nosotros fuimos uno de los primeros emisores fuimos el primer emisor de un bono verde en los mercados globales, ¿no? Que un bono verde lo que es darle a un inversionista en el mercado la oportunidad no solo de tener un rendimiento por su inversión, sino también participar en una actividad que es positiva desde el punto de vista ambiental, ¿no? De ese día a hoy, pues hemos evolucionado mucho y prácticamente todos los bonos que emitimos ahora los tenemos etiquetados como bonos sustentables, ¿no? Esta ha sido una experiencia muy valiosa que hemos ganado con la propia práctica que hemos tenido en los mercados. Y en este periodo de tiempo la mentalidad de los inversionistas ha cambiado. Cada vez más los grandes inversionistas institucionales quieren generar los rendimientos que están obligados a generar, pero también quieren tener un impacto positivo en el mundo. Y la contraparte de esto es hay un reconocimiento de que el reto más grande que enfrenta la humanidad es el cambio climático, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien cuál es el perfil de las inversiones que se están haciendo y cuáles son los riesgos potenciales derivados de este cambio climático, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que el objetivo debe de ser el incorporar plenamente las consideraciones ambientales, sociales y de buena gobernanza en el análisis de los factores económicos, de los factores de las inversiones, ¿verdad? Y acompañamos a los países en estos procesos. Ayudamos a países, por ejemplo, a emitir sus propios bonos verdes o bonos sustentables en los mercados internacionales, de una forma similar a lo que hacemos en el programa RAMP, compartiendo experiencia muy, muy práctica, pero también ayudamos a los países a establecer las políticas y las regulaciones necesarias para incorporar estas condiciones en sus propios mercados locales, ¿no? Parte lo hace la tesorería, parte lo hacen las áreas de apoyo técnico que tiene el propio banco, ¿no? Y yo pienso que es un área en donde va a haber mucho más actividad en los próximos años. Claro que sí. Aquí nos llega una pregunta, creo que es más para mí, pero habla del rendimiento del fondo y lo comparan con un fondo, con otro fondo, creo que es el de Chile. Básicamente, la pregunta es que, bueno, el fondo de Chile rinde mucho más que el de Panamá y la respuesta es básicamente de que el retorno de un fondo, cualquier fondo, siempre está ligado
al nivel de riesgo que ese fondo quiere asumir, ¿no? Entonces, no es, creo que es una cara, solamente una cara de la moneda cuando uno ve solamente el retorno. El retorno es poco, el retorno es mucho. Tienes que ver la otra cara, y la otra cara es el riesgo. Entonces, hay una relación muy directa entre el riesgo que estás dispuesto a asumir con el retorno que vas a recibir. Entonces, a veces no es del todo correcto comparar el fondo de ahorro con otros fondos, porque tienen propósitos totalmente diferentes, como lo mencionó Jorge hace un rato. Así que, y nuevamente, eso va sobre el mandato que tiene el fondo, y el Fondo de Ahorro de Panamá ha tenido retornos, si lo miramos, si lo analizamos, de aproximadamente de 6 a 7% anuales cuando vemos toda la distancia. Pero nuevamente, lo importante ahí es que no vas a ver este fondo perdiendo cantidades significativas. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgo aquí en el fondo de ahorro es robusta. Entonces, como utilizando la palabra o la frase en inglés, no pay, no gain. Así que de igual forma, si no estás dispuesto a recibir, no estás dispuesto a asumir mucho riesgo, entonces obviamente tu rendimiento va a ser más bajo o por debajo de otro fondo que tiene otra concentración de riesgo. Yo creo que esa era básicamente la respuesta. Aquí tengo una última, creo que tenemos tiempo para una pregunta. Si no, Alma creo que nos va a cortar la llamada exactamente a la hora, pero creo que esta la respondiste, Jorge, pero ¿cuál es el impacto de las tasas de intereses por la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, la subida de las tasas con los bancos centrales? O sea, quizás si nos das unas observaciones en ese punto. Tendría dos, ¿no? O sea, primero que nada, respecto de los países, pues mayores tasas en los países desarrollados tienen dos implicaciones, ¿no? Mayor pago de intereses sobre su deuda en general. Y segundo, flujos hacia afuera del país que pueden llegar a presionar los tipos de cambio, ¿no? Dependiendo de cuál sea la situación de los países, pues esto puede ser un tema pues de preocupación en algunos casos, ¿no? Tenemos muchos países en el mundo, en particular los más pobres, que entraron a la pandemia ya con niveles de deuda elevados, prácticamente insostenibles, y ahora están en una situación todavía más débil, ¿no? Entonces, este es uno de los temas a considerar. Desde el punto de vista de los inversionistas, bueno, pues las tasas de interés son la piedra angular de los precios, ¿no? Entonces, en la medida en la que las tasas de interés van para arriba, en todos los instrumentos de renta variable, de renta fija, pues vamos a ver una reducción en precio, y pues por lo mismo en los de renta variable también, ¿no? Una cosa a considerar en este momento, creo yo, por los eventos de la última semana, la guerra en Ucrania, vemos un doble efecto sobre las tasas de interés, ¿no? Por uno es la normalización de la política monetaria por las presiones inflacionarias, pero por otro también hay un flight to quality, ¿no? O sea, flujos que están buscando inversiones en lugares más seguros, y esto presiona las tasas hacia la baja, ¿no? A mí me da la impresión de que el primer efecto sigue teniendo más fuerza, o va a seguir teniendo más fuerza, ¿no? Y la tercera y última cosa que yo diría es lo único cierto es que vamos a enfrentar mucha incertidumbre, ¿no? O sea, podemos esperar mucho más volatilidad. Hemos ya visto mucho más volatilidad, y creo que esta va a ser la situación hacia adelante, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, nuevamente apreciamos, ¿no?, de parte del Fondo de Ahorro de Panamá tu participación.
Sé que estás muy ocupado en un rol nuevo, estás construyendo el avión mientras vuelas, y eso yo creo que bueno, te deseamos todo lo mejor de parte de nosotros. Y nuevamente gracias, y voy a pasarle la palabra a Alma Solís de SNIP Noticias. Muchas gracias, SNIP Noticias, también por ayudarnos con este evento. Bueno, quería darle las gracias a ustedes también por la interesante conversación que hemos tenido el día de hoy. Y antes de despedirnos, sí quería recordarles que la grabación o el replay del evento se le va a estar haciendo llegar a las personas que se inscribieron, y también va a estar colgada en las plataformas digitales del Fondo de Ahorro de Panamá y de Noticias, noticiasdepanamá.com. Bueno, igual quiero agradecerle a la Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá y al equipo de colaboradores del Fondo de Ahorro de Panamá por la organización de este evento, al igual al equipo del Banco Mundial por todo el apoyo. Y un especial agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Así que, sin más, me despido y será en una próxima ocasión. Muchas gracias.